Muy bien. En esta parte del curso nos vamos a enfocar en un tema que se titula Fuerzas distribuidas y centroides. ¿Sí? Están bastante relacionados y lo vamos a ver más adelante. Pero en este primer video la idea es que ustedes tengan, o mi intención es que ustedes vean algunas aplicaciones en la ingeniería civil de esta temática. Arranquemos con esta panorámica de aquí en Bucaramanga, en la vía Cúcuta, aproximadamente kilómetro 12. Allá atrás ustedes pueden ver la mesa de Ruitoque. Pero eso no es lo importante es que voy a enfocarme en un corte, ¿sí?, que voy a hacer en esta parte de la vía. Entonces tenemos una carretera, una parte de la carretera, aquí hay un muro de contención, ¿sí?, que contiene el material acá de la carretera, y cuando se hace el corte, lo que observamos es principalmente, ¿sí?, no se centre en este esquema de acá, sí, en el de la izquierda, pues ahí veríamos que aquí estaría la carretera, ¿sí? O no sé, en este caso la carretera estaría acá. Vemos acá lo que protruye del muro de contención y acá estaría otra parte de la carretera. Y aquí hay otros elementos, por cierto, un muro de contención, retaining wall, se escribe así o se llama así en inglés. Pues tenemos el vástago, ¿sí? Este es el vástago del muro. Perdón, el vástago, la punta y el talón. ¿Sí? Y aquí hay una llave cortante, se conoce esto como una llave de cortante. Tenemos el material de relleno, que es un suelo, y la pregunta es, bueno, si uno está interesado en garantizar la estabilidad de ese elemento, que lo aprenderán a chequear más adelante en su curso de pronto de mecánica de suelos o de fundaciones, pues nos toca identificar las fuerzas que están actuando sobre ese muro de contención. Y acá hay un diagrama en donde aparecen esas fuerzas. Las primeras que se pueden identificar son estos W. El W está asociado al peso, ¿sí? Por la palabra en inglés weight. Eh, entonces el peso del suelo, el peso del concreto, del vástago, el peso de la base, el peso de este suelito de acá, este pedazo de suelo que está delante, encima de la punta. Pero también hay otras fuerzas interesantes que ustedes notan acá, y ya no son fuerzas puntuales. Estas de acá, el peso, son tratadas en este esquema como una fuerza puntual, aunque el peso no necesariamente es una fuerza puntual, pero aquí se tratan como una fuerza puntual. Y aquí hay otras fuerzas que ya no son puntuales. Esas fuerzas están distribuidas a lo largo de una línea. Entonces son fuerzas distribuidas, ¿sí?, a lo largo de una línea, y se llaman fuerzas distribuidas por unidad de longitud, ¿sí? Es decir, que la magnitud de esta fuerza ya no va a ser la unidad, ¿sí? No va a ser fuerza, por ejemplo, kilonewton, pulgada, kilolibra, pulgada, no sé por qué dije pulgada, kilolibra, sino que la magnitud de esta estará acompañada de una unidad de medida que es fuerza por unidad de longitud, es decir, fuerza sobre longitud, por ejemplo, newton sobre metro, ¿sí? Entonces, esa será la intensidad de esa fuerza. Es una fuerza que está cambiando, en algunos casos, aquí está cambiando a lo largo de esa línea recta. Y acá en la base también se observa otra fuerza que es distribuida por unidad de longitud, ¿sí? Porque aquí lo que vemos es simplemente una línea. En este esquema, en realidad, si pudiéramos tener una vista, sí, tridimensional, pues esto no lo veríamos como una fuerza por unidad de longitud, sino como una presión. Pero ya vamos a ir más adelante a ver presiones. Y aquí hay otra fuerza, ¿sí? Por cierto, esta fuerza acá se llama empuje activo, y este acá empuje pasivo, y esta es la respuesta del suelo, ¿sí? Todo el peso y todo, entonces el suelo genera una respuesta en la base. Entonces también son fuerzas distribuidas por unidad de longitud. Pero nosotros en el curso, cuando hicimos equilibrio estático, no analizamos fuerzas distribuidas, ¿sí? Recuerdan, hacíamos sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos, y los momentos, ¿quiénes los causaban? O un momento aplicado, o un par de fuerzas, o una fuerza. Entonces, respecto a un punto, la fuerza hacía un momento.
pero eran fuerzas puntuales. Entonces, en este curso lo que vamos a hacer es que estas fuerzas distribuidas las vamos a aprender más adelante a tratarlas como una fuerza puntual, es decir, todo este sistema de fuerzas, imagínenselo como muchas fuercitas, van a ser tratadas luego como una única fuerza, que es la fuerza puntual. Es la resultante de ese diagrama de cargas de fuerzas distribuidas. Toda esta fuerza distribuida que está acá, que es variable, la vamos a tratar como una sola fuerza puntual. Y toda esta fuerza distribuida la vamos a tratar como una sola fuerza puntual. ¿Qué queremos? Que estas cargas distribuidas, el efecto que producen sobre el cuerpo, sean iguales al efecto que produce esa única carga puntual. ¿Cuál es el efecto? El efecto de traslación en X, en Y, y también el efecto de rotación. Entonces, eso es algo importante que vamos a aprender en esta parte del curso. Miremos este tanque elevado de acá, analicemos el tanque elevado y supongamos que mi cuerpo rígido de interés es este sistema de columnas, una losa de cimentación y una losa que sirve de soporte al tanque elevado. Entonces aquí identifico el cuerpo rígido, ese es el cuerpo rígido que me interesa a mí. ¿Qué cargas están actuando sobre ese cuerpo rígido? Así en ese estado en que está en la foto. Pues la primera que uno podría decir es, pues, bueno, pues esto está cargado de agua, o incluso si no está cargado, eso ejerce un peso sobre la losa. Pero ojo que el peso no va a ser puntual. Sí. Nosotros idealizamos ese peso y lo aplicaríamos allá en un puntico en el centro de masa o en el centro de gravedad, ya hablaremos más adelante de eso, como si fuese una carga puntual, ¿sí? En el tanque. Y ese peso pasaría acá como una carga puntual, pero pregúntense ustedes si en realidad es una carga puntual. Si lo que siente la losa es una carga en un solo punto, es una carga puntual. Yo creo que ustedes están conmigo, estamos de acuerdo en que no es una carga puntual, es una carga distribuida. ¿Sobre qué área? Sobre el área que conforma la base de ese tanque, que asumo yo, no tengo la foto aérea, pero asumo que será un círculo. Entonces, ese peso en realidad está distribuido sobre un área. Y lo que tenemos acá, ¿sí?, es una fuerza distribuida por unidad de área. ¿Sí? La intensidad de esa fuerza ya no va a ser de nuevo 5 kilonewton. No, va a ser una fuerza por unidad de área. No sé, 0,4 kilonewton por metro cuadrado, ¿sí? Porque la fuerza se está distribuyendo sobre un área. Y noten aquí la diferencia. Antes teníamos fuerzas distribuidas por unidad de longitud. La fuerza sobre una longitud. Aquí ya es sobre un área. Fuerza por unidad de área. Y fuerza por unidad de área es presión, ¿sí? Entonces, básicamente lo que este cuerpo ejerce sobre el cuerpo rígido es una presión. Habrá que identificar cuál es la magnitud de esa presión. ¿Qué otra fuerza se puede identificar acá? Pues habrá un peso propio de la losa. La losa superior tiene un peso propio, la inferior también, ¿sí? Y nosotros podríamos idealizar, voy a hacerlo acá, una idealización del peso propio de la losa como una carga puntual. Y el de las columnas también lo podría idealizar como una carga puntual. Pero aquí voy a hacer una diferencia. ¿Sí? En lugar de usar esos pesos como cargas puntuales, voy a, al menos para la columna, voy a dibujarlos como unas cargas distribuidas por unidad de longitud. ¿Sí? El peso, ¿sí? Miren, aquí está el peso de la losa superior. Me faltó de pronto dibujar el de la losa inferior. Vamos a dibujarlo aquí rápidamente. El peso de la losa inferior. Ahí está el peso de la losa inferior. Y entonces acá ven ustedes una carga distribuida por unidad de longitud. ¿Sobre cuál longitud? Sobre la longitud, ¿sí?, que me está modelando la columna, sobre esta barrita. ¿Mm? Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? El peso de la columna, el peso de la columna en realidad no lo estoy tratando como una carga puntual. Y tiene lógica, ¿no? Porque si uno piensa en la vida real, uno dice, no, es que el peso solamente está aquí en la mitad. Pues no, porque si yo tomo un pedacito de la columna de arriba, ese pedacito tiene un peso.
Y si tomo un pedacito más grande, eso tiene otro peso, y otro peso, y otro peso, y el peso va aumentando a medida que yo voy tomando un pedacito más grande de la columna. Entonces acá este peso por unidad de longitud lo vamos a aprender a calcular también, ¿sí? Esa carga distribuida debido al peso propio de los elementos. Pero el tema es que, como dije ahorita, esas cargas distribuidas por unidad de longitud las tenemos luego que tratar como una carga puntual si yo quiero hacer sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos. Entonces me tocará aquí calcular una fuerza resultante y, oh sorpresa, pues la fuerza resultante de esta carga distribuida es el peso de la columna. Y acá también vamos a tener el peso de esta columna, y acá el peso de la columna, y acá el peso de la columna. ¿Dónde está actuando el peso de la columna? El centro de gravedad. Lo mismo pasa acá. Esta carga distribuida por unidad de área la debo tratar como una fuerza resultante. Entonces acá aparecerá la resultante, ¿sí? Que en este caso ya nosotros sabemos cuánto va a ser la resultante. Será lo que pese todo el tanque con el agua que tenga encima. ¿Qué otra fuerza aparece? Bueno, ya hablé de esta, también no voy a entrar en detalles en esa, pero la otra fuerza es la reacción del suelo, ¿sí? La reacción del suelo será necesaria para que ese sistema esté en equilibrio. Y noten que no lo estoy tratando como una sola fuerza puntual, ¿sí? Porque hay muchos áreas y muchos elementicos de suelo que le dicen a esa columna: no, cuando usted me carga lateralmente, nosotros no permitiremos que usted, ¿sí? Se mueva, o bueno, de pronto si hay deformación, que recuerden que el suelo lo podemos idealizar como muchos resorticos. Entonces cada uno de esos resorticos hace una fuerza hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y todas esas fuerzas se pueden idealizar como una reacción, una fuerza distribuida por unidad de área. ¿Sobre cuál área? Pues sobre el área de la losa, ¿sí? Asumiendo que está todo nivelado, que no hay nada en un espacio hueco. Y bueno, toda esta fuerza distribuida, ¿sí? Que esa es la reacción del suelo, pues habrá que luego pasarla o tratarla como una fuerza resultante, que será la reacción total que ejerce el suelo. Eso lo vamos a también aprender a calcular acá. Otro ejemplo, u otra parte que se discutirá en el curso. Miren acá este tanque de agua, un tanquecito de almacenamiento de agua, ¿sí? Para el ganado, ¿sí? Y entonces, si uno analiza el tanquecito, asumiendo que sea cilíndrico de radio constante, no como acá que en la parte superior el radio es más grande que en la parte inferior, y si lo lleno de agua, y si luego me imagino en las fuerzas que están actuando sobre el tanque, sobre este tanque de acá, pues este pedazo de agua, voy a hacer un corte que está marcado acá, lo corto por la mitad. Entonces toda esta agua va a estar ejerciendo una presión sobre las paredes del tanque, ¿sí? Y esa presión la vamos a tratar como también como una carga distribuida por unidad de longitud. ¿Sobre cuál longitud? Sobre la altura del tanque, ¿sí? Y noten que a medida que voy aumentando en profundidad, pues la presión o la fuerza distribuida va aumentando. ¿Y de qué manera? Pues lo está haciendo de manera lineal, ¿sí? En este curso aprenderemos a determinar cuál será la magnitud de esta fuerza, ¿sí? Pero lo están sintiendo las paredes. Y eso no es lo único, esa presión también la va a sentir el fondo del tanque. Entonces, en este caso la dibujo de color azul, pero noten que la magnitud ahora no cambia. ¿Por qué? Porque todos los punticos que están a lo largo de esta línea están a la misma altura, ¿sí? Están a la misma altura, y por lo tanto en ese punto la presión no cambia. Estas fuerzas hidrostáticas, o esas presiones debido a fluidos, las vamos a aprender a calcular en este curso. ¿Qué habrá que hacer con esas fuerzas hidrostáticas? Que aquí cambian linealmente y tienen una forma triangular, y aquí una forma rectangular. Pues nosotros, si queremos revisar si ese cuerpo está en equilibrio, pues tendremos que tratar luego esta carga, perdónenme, acá, como una fuerza resultante, la rojita como otra fuerza resultante, y aquí como una fuerza resultante vertical. Y nos toca buscarla, el punto de aplicación de esa fuerza resultante. No es que yo calculo la fuerza resultante de todas estas cargas distribuidas y la pongo donde quiera, no. Tengo que ubicarla de modo tal que
lo que generaban estas cargas distribuidas va a ser igual desde el punto de vista de un cuerpo rígido, ¿sí? Esos efectos de traslación y rotación, a lo que genere la fuerza resultante. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. Sistemas equivalentes de fuerzas. Ahora, no siempre las cargas van a ser tan sencillas como un triángulo y un rectángulo, ¿sí? O un trapecio. Sí, en la mayoría de los casos eso es lo que aparece. Pero, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Tenemos una estructura que se llama un K-span, ¿sí? Muy utilizada para el almacenamiento de muchos elementos. Y entonces en esta estructura, debido al viento, voy aquí a hacer estas rayitas que van a simbolizar el viento, pues de pronto la presión que ejerce el viento en la parte inferior es menor. Esto no tiene mucha lógica, en realidad es lo contrario. Es menor que en la parte superior, ¿sí? En realidad debería ser mayor arriba y menor abajo. Pero noten que ahora, a diferencia de este caso, la superficie primero aquí era rectangular o era una superficie plana, vertical y horizontal, ¿sí? En cambio ahora acá la superficie es una superficie curva. Y no solo la superficie es curva, sino que también la carga distribuida, que es hipotética en este caso, va cambiando ya no de manera lineal, sino que de manera no lineal, ¿sí? No se sabe cuál es la variación. Seguramente habrá una función que dependa de X, de Y, de Z, ¿sí? Y este W me está indicando cuánto vale la carga en un puntico X, Y, Z. ¿Qué toca hacer acá? De nuevo, si yo quiero escribir las ecuaciones de equilibrio estático, debo toda esta carga distribuida, ¿sí? Al final pasarla o tratarla como una carga resultante, una fuerza puntual, ahora sí, resultante, ya no una fuerza distribuida sobre toda esta longitud, sino que va a ser una resultante. ¿Y en dónde va a estar actuando esa resultante? Pues nos toca buscar cuál es el punto de aplicación de carga de esa resultante, de modo tal que el efecto que generaban todas estas carguitas rojas sea igual al efecto de una única fuerza, que es la fuerza resultante. Bien, pues no todo está asociado a carga distribuida, ¿sí? Todo esto lo vamos a desarrollar en esta parte del curso y verán que hay unos conceptos de áreas y centros de áreas, centroides de áreas que tenemos que utilizar y centros de gravedad, están muy relacionados. Pero en el curso también lo que aprendamos va a ser muy útil para cuando nosotros a futuro queramos hacer el análisis, por ejemplo, de un puente, ¿sí? De este puente que tiene forma de viga cajón. Esa es la viga, ¿sí? Miren que la viga, este elemento es la viga del puente, es como una cajita, se llaman puentes de viga cajón. Entonces el puente, que esta es la realidad, yo puedo hacer y determinar, ¿sí? Las propiedades de la sección transversal en cualquier parte del puente. Y ahí identificaremos que toda esta área y otras propiedades que aprenderemos más adelante, momento de inercia, producto de inercia, primeros momentos de un área, etcétera, ¿sí? Esas propiedades se podrían dar como unos atributos a un puntico, ¿sí? A un puntico que va a estar por acá, ubicado en una parte específica. Ese puntico, de hecho, es el centroide del área. Y en ese puntico, si yo lo voy buscando a lo largo y determinando dónde está ubicado ese puntico a lo largo de toda la viga, entonces yo podría, en lugar de tener esta estructura tridimensional, yo podría idealizar la viga como un solo elementico, una barrita unidimensional, ¿sí? Y esa barrita unidimensional va a tener las propiedades de la sección transversal que nosotros vamos a aprender a calcular acá. Área, como mínimo el área, ¿sí? Es como que, uy, profe, pero ¿cómo así que esta barrita, ¿sí? Acá, que yo la visualizaría como un puntico, va a tener un área? Pues veámoslo como un atributo. Entonces, y aquí yo lo que estoy haciendo es que en esta sección transversal, ¿sí? Ese puntico que veo acá va a estar diciéndome que hay cierta área, ¿sí? Eso está representando una sección transversal que tiene cierta área, cierto momento de inercia, etcétera, ciertas propiedades. Y eso también lo vamos a aprender a calcular en esta parte del curso.
Bueno, esa es la introducción. Espero que aprovechemos bien esta temática.